Hagamos un repaso de la primera sesión de este curso de formación política integral. En la primera sesión establecimos, más que una clase de historia, un repaso del proceso que ha llevado el pueblo de México para lograr un régimen democrático, democracia, independencia. Dijimos que la primera gran transformación se dio entre el año de 1810 y 1821. Inició con el famoso grito de independencia en Dolores, en donde Miguel Hidalgo llama a las masas a expulsar a los españoles de España e independizar a México. En ese proceso hubo una convergencia de intereses de criollos, mestizos, indígenas y castas. Todos querían la independencia. Sin embargo, las contradicciones de este proceso fueron varias. Una, el mismo movimiento estaba lleno de contradicciones. Una de las más famosas contradicciones que tuvo que enfrentar el movimiento fue cuando Hidalgo, después de obtener el triunfo y llegar hasta el Monte de las Cruces, arrasando a las huestes españolas, pudo entrar a la Ciudad de México. Allende pedía que entraran a la Ciudad de México y tomaran el gobierno y declararan independencia. Sin embargo, Hidalgo tuvo tal vez miedo del derramamiento de sangre o no estuvo seguro de obtener la victoria en la Ciudad de México y optó por regresar. En ese regreso, Hidalgo fue derrotado, las tropas de Hidalgo sufrieron varias derrotas y Hidalgo se refugió en Guadalajara y posteriormente fue traicionado, él y todos los insurgentes, por Elizondo, que reveló a los realistas el lugar donde iban a ir a conseguir armas y ahí fueron arrestados, fusilados y sus cabezas fueron expuestas en la Lóndiga de Granaditas. El movimiento enfrentaba grandes contradicciones, como siempre las ha enfrentado. Y la otra gran contradicción de este movimiento independentista fue que había dos proyectos de nación. Unos que querían la independencia de México de manera libre, soberana, con un régimen republicano, y otros que abogaron por un imperio, por una monarquía. Incluso aquellos que en un principio se opusieron a la independencia, después fueron partidarios de la independencia, pero bajo un régimen imperial. Así, esta contradicción se refleja en dos hechos y documentos de esta historia. Uno es cuando Morelos, a la muerte de Hidalgo, toma el mando, inflige grandes derrotas militares a los españoles, pero además le da cuerpo a la petición de independencia, al convocar al Congreso de Chilpancingo y promulgar la Constitución de Apatzingán bajo el documento que el Primo Morelos publica, que son los sentimientos de la nación. Estos sentimientos de la nación quedarán plasmados en la Constitución de Apatzingán y dicen que la soberanía reside única y originalmente en el pueblo y que éste tiene el derecho de instaurar su gobierno para su beneficio y cambiarlo cuando así convenga a sus intereses. Esta Constitución nunca va a entrar en vigor porque Morelos va a ser arrestado y fusilado. El otro documento que muestra esa contradicción es cómo se consuma la independencia a través del abrazo de Acatempan y que da como resultado el Acta de Independencia. Esa Acta de Independencia, que no la firmó ningún insurgente, fue firmada por clérigos y militares reaccionarios que ahora decían que querían la independencia. Redactaron en la iglesia de la Profesa esta Acta de Independencia que decía que México sería un imperio. Sí sería independiente de España formalmente, pero sería un imperio que sería gobernado incluso por Fernando VII, y si no por su hermano o algún reinante de la Casa de Europa, y si no los que las Cortes mexicanas designaran. Y claro, las Cortes mexicanas designaron a Agustín de Iturbide. Así se consuma la independencia cuando Iturbide abraza a Guerrero y le dice que quiere la independencia, pero impone una acta que le da el favor para ser imperio. Así Iturbide va a ser nombrado emperador en el año de 1822 y su reinado dura muy poco porque los liberales no quedan conformes y se levantan en contra de Iturbide y el Congreso tiene que destituir, tiene que presentar su renuncia
y se convoca a un Congreso Constituyente. Una vez derrocado Iturbide, un triunvirato toma el poder y convoca al Congreso Constituyente de 1824. En ese Congreso Constituyente se da un álgido debate entre los monárquicos, es decir, aquellos que querían que México fuera un imperio, y los republicanos, los liberales que querían que México fuera una república. Finalmente el debate dentro del Congreso lo ganan los liberales y queda consagrada la Constitución de 1824, en donde queda establecido el régimen democrático y federal. México será una república democrática y federal. Los conservadores, al verse perdidos, también luchan por una república, pero quieren que sea una república centralista. Dicen, está bien, si no quieren un imperio, aceptamos que haya una república, pero centralista. La república centralista se parece mucho a un imperio, porque no es una república federal ni democrática, es una república que concentra el poder en un solo mando, en el centro, por eso se llama centralista. Entonces, ese debate se da fuertemente y ganan finalmente los que optan por un régimen democrático y federal. Así la Constitución del 24 entra en vigor, Guadalupe Victoria es el primer presidente, después Vicente Guerrero, que no termina su mandato, es derrocado, después es traicionado y fusilado. Empieza entonces en México un periodo que es conocido por los historiadores como el periodo de la anarquía o de la inestabilidad, ya que no existen gobiernos estables. Llegan los conservadores, son derrocados por los liberales, llegan los liberales, son derrocados por los conservadores, y en una guerra permanente ningún gobierno tiene la fortaleza suficiente para pacificar el país. En esta inestabilidad, en una falta de gobierno con autoridad, se da fenómenos como la guerra de Texas, donde el estado de Texas se separa de México. También se da la guerra de los pasteles en el año de 1838, en donde las tropas francesas vienen, entran a Veracruz y amenazan con invadir todo México si no se le pagan 600,000 pesos oro a un pastelero francés que dice haber sido perjudicado en su negocio por las constantes guerras que había en México. También se da otro fenómeno terrible, que es entre 1845 y 1847, México es invadido por las tropas norteamericanas. Y para que salgan de aquí, después de 2 años de invasión, se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Estos lamentables hechos se dan porque México es un país totalmente inestable, no logra encontrar estabilidad en su independencia. Estando en este proceso de inestabilidad, los conservadores establecen sus gobiernos, y el último gobierno que establecen para querer tomar el poder y seguir con su proyecto es llamar nuevamente a Santana, un personaje que había ocupado 11 veces la presidencia de la República, aunque por breve tiempo, y que había jugado un papel importante tanto en la derrota de Texas, en donde él comandaba las tropas y fue derrotado, como cuando la invasión norteamericana. Se dice que Santana tuvo la posibilidad de detener y derrotar al ejército norteamericano, pero no lo hizo a cambio de que le dieron un dinero para dejarlos pasar. Este personaje, que es uno de los personajes más nefastos de la historia de México, estuvo ahí en esta inestabilidad, y los conservadores en 1851, cuando Santana ya se había retirado, lo mandan llamar y lo vuelven a nombrar presidente de México. Incluso le dan el título de Su Alteza Serenísima. Es entonces que Santana, para sostener su gobierno, vende la mesilla y pone impuestos por perros y ventanas. Esto causa el gran descontento popular, y en el sur, un gran patriota llamado Juan Álvarez convoca a una rebelión contra Santana. Esta rebelión se va a dar en el año de 1854 y va a derrocar a Santana. En 1855 Santana tiene que salir del poder porque triunfa la revolución de Ayutla, con el plan de Ayutla, triunfa la revolución de Ayutla que encabezó Juan Álvarez. Una vez derrocado Santana, Juan Álvarez queda en la presidencia por unas cuantas semanas, y él dice que no es un hombre que quiera poder.
y cede el poder a otro liberal, Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort, considerado un liberal moderado, convoca al Congreso Constituyente en 1857, que hace la Constitución de ese año, la Constitución de 1857, y esa es la segunda gran transformación, porque esa Constitución establece la democracia electoral, establece la educación libre y gratuita y laica del Estado, y separa a la Iglesia del Estado. A la Iglesia le quitan el control de los panteones, de los matrimonios, y sobre todo con la ley de desamortización de bienes, que la Iglesia era propietaria de más del 80% de la tierra y la tenía ociosa, y con esa ley de desamortización de bienes las tierras son quitadas a la Iglesia y se le dan a aquellas personas que las puedan hacer productivas. México necesitaba entrar al concierto de las naciones productivas y los liberales tenían su proyecto. Y es por eso que se separa la Iglesia del Estado, ya que el gran poder de los conservadores estaba basado en el poder de la Iglesia, del alto clero y de parte del ejército. Por eso, al separar a la Iglesia del Estado, el Estado se fortalece. Sin embargo, el propio Comonfort, una vez jurada la Constitución, como es moderado, le remuerde la conciencia haber promulgado una Constitución tan progresista, y él traiciona, se da un autogolpe y desconoce la Constitución y se pasa del lado de los conservadores. Por eso el Congreso tiene que destituirlo y nombrar a quien en ese momento ocupa el cargo de presidente de la Suprema Corte, y ese es Benito Juárez. Benito Juárez es nombrado presidente en el año de 1858 y empieza una guerra porque los conservadores no reconocen a Benito Juárez, no les gusta un presidente liberal ni una constitución liberal, y nuevamente empieza una rebelión contra Juárez. Incluso nombran a un presidente alterno, que es Félix Zuluaga, y empieza una guerra que dura 3 años. Al cabo de 3 años, de 1858 a 1861, Benito Juárez y el pueblo de México salen triunfantes frente a los conservadores. Los conservadores son derrotados y la república se instaura en México. Sin embargo, los conservadores, aún no conformes con su derrota y en contra de la república, se van a pedir auxilio al extranjero. Le piden auxilio a Napoleón III, que en ese momento gobierna Francia y que es el imperio más poderoso del mundo, con un ejército que invade por todos lados en Europa y que ahora quiere extender sus dominios en América. Van los propios mexicanos a ofrecerle a Napoleón el trono. Napoleón dice: mando a mi primo, a Maximiliano de Habsburgo, que era heredero del trono de Austria, pero le ofrecen el imperio mexicano. Napoleón manda tropas a abrirle el camino a Maximiliano, y ahí se dan eventos que marcan nuestra nacionalidad. Por ejemplo, la batalla del 5 de mayo. Esa batalla donde los mexicanos le pusieron un freno a los franceses. Sin embargo, posterior a esa victoria encabezada por el general Ignacio Zaragoza, avanzarían las tropas, abrirían el camino. Juárez tendría que salir de la capital huyendo y Maximiliano va a ser impuesto como emperador de México. Sin embargo, Juárez nunca renuncia a ser presidente, aunque su presidencia la trae en un carruaje donde él anda huyendo porque lo persiguen. Juárez recorre gran parte de la República y finalmente, por la persecución, tiene que pasarse a Estados Unidos. Regresa Juárez, organiza la resistencia y al cabo de 5 años de guerra, de 1862 a 1867, las tropas mexicanas van a derrotar a los conservadores y a los franceses. Generales que fueron muy destacados en esa victoria: Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Manuel González. Finalmente, en Querétaro, en el año de 1867, es derrotada la reacción, Maximiliano es arrestado
y fusilado en el Cerro de las Campanas. Así, la figura de Juárez, al defender la República a una costa de la vida de algunos de sus hijos, a una costa de pasar miserias, penurias, Benito Juárez conservó la República y el pueblo de México obtuvo un triunfo histórico que fue reconocido a nivel mundial. Entonces el Estado mexicano surgió con fuerza. Aquí se respeta la ley y aquel extranjero que quiera venir a usurpar el territorio nacional sufrirá las consecuencias. Esa es la lección que Juárez le da al mundo y la figura de Benito Juárez va a ser muy grande y lo sigue siendo ahora frente al proceso neoliberal que estaba entregando el país al extranjero sin ninguna traba. Por eso Benito Juárez hoy y siempre ha tenido una figura relevante y reconocida en el mundo entero. Así, estamos ya en la segunda transformación a la que llamamos la República Restaurada.